Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar en esta semana 2 en física, la segunda parte de electrostática. Primero le voy a activar mi pantalla, como de costumbre, para comenzar, ¿no? Bien, ese es el tema, como le dije, la segunda parte de electrostática. Estos dos son los temas, para ser más exacto, potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Ya hemos visto en la clase anterior la ley de Coulomb, tanto para la fuerza eléctrica como para el campo eléctrico. En esta semana 12 vamos a estudiar, o vamos a continuar estudiando, ya no específicamente la ley de Coulomb, sino aplicaciones de la ley de Coulomb. Esas aplicaciones son precisamente estos temas: potencial eléctrico y condensadores. Cuando hablamos de potencial eléctrico, nos referimos también, por supuesto, indirectamente, ¿no?, de manera implícita, a la ley de Coulomb. Por ejemplo, en un átomo, el núcleo ya sabe que tiene carga positiva, los electrones giran alrededor del núcleo, carga negativa. Hay interacciones, ¿no?, entre electrones, protones, entre los mismos electrones, ¿no? Y también decimos que hay energía, ¿no? Hay energía, tanto energía potencial, ¿no?, como energía cinética. En el caso del núcleo, que ven ahí signo positivo, si lo asumimos como fijo, o sea, en reposo, como pueden ver ahí en el centro, decimos que tiene energía potencial, ¿no?, eléctrica, ¿no?, a cualquier distancia de núcleo, ¿no? Y esa energía potencial eléctrica que existe en el átomo, ¿no?, debido al núcleo, se expresa de una manera práctica mediante el concepto de potencial eléctrico, ¿no? Es lo primero que vamos a tratar en este tema, en el primer tema de hoy día. Y después vamos a estudiar más aplicaciones de estos conceptos, los condensadores o capacitores, ¿no? Como pueden ver aquí en la figura de la derecha, ahí tenemos una pila, una batería, que proporciona, ¿no?, voltaje, suministra corriente eléctrica, carga eléctrica a los conductores que conforman un condensador. Un condensador está conformado por dos conductores, pueden ser placas paralelas, una con carga positiva, la otra queda con carga negativa, y entre ellos existe pues una diferencia de potencial debido a la pila, o sea, el voltaje, o sea, la batería, debido a la batería. Y como consecuencia de ello, por supuesto, ver si tiene un campo eléctrico entre los dos conductores que conforman el condensador. Esas flechas que ven ahí entre los dos conductores van del signo positivo al signo negativo, ¿no? Indican las líneas de fuerza que estudiamos en la clase pasada. Siempre van de la carga positiva y se dirigen hacia la carga negativa. Entonces, eso vamos a estudiar en esta clase también, ¿no? Estos dispositivos llamados condensadores, que tienen gran aplicación práctica en los circuitos eléctricos, ¿no?, en los electrónicos, ¿no?, de distintos aparatos, ¿no? Entonces, comencemos con
concepto de energía potencial eléctrica. Este concepto ya lo habíamos visto, en general le había dicho en la semana 7 que la energía potencial tiene una definición general, se acordarán ustedes, ¿no? Cuando un cuerpo recibe trabajo, o sea, una fuerza realiza trabajo en un cuerpo, eh, sin producirle aceleración, es decir, lentamente o sin producirle aceleración, el cuerpo adquiere energía potencial. Eso vimos, ¿se acuerdan? En la semana 7. Ahora, si el trabajo es realizado en contra de la fuerza gravitatoria, ¿cómo se llamó? Energía potencial gravitatoria. Si el trabajo que recibe el cuerpo es en contra de la fuerza elástica, ¿cómo se llamó? Energía potencial elástica. Y si el trabajo es realizado en contra de la fuerza eléctrica, ¿cómo se llamará? Energía potencial eléctrica. Entonces el concepto es el mismo, como pueden ver, ¿no? Inclusive la misma notación se está poniendo, ¿no? E sub P, como pueden ver ahí arriba, ¿no? Así que lo que está escrito ahí es el mismo concepto, solo que ahora en el caso de electricidad, nada más hablamos ya de carga, ¿no? O partícula con carga eléctrica, ¿no? Entonces podemos imaginar que se realiza trabajo sobre una carga eléctrica o desde muy lejos, donde no es afectada por ninguna otra, y podemos llamar a ese lugar lejano lugar de referencia, punto de referencia, ¿no? Donde la energía potencial vale cero. ¿Se acuerdan? Siempre hay que considerar un lugar donde la energía potencial vale cero. Eso también vimos. Eso se llama punto nivel de referencia. Pues bien, entonces si ese trabajo se realiza sin aceleración, o sea, lentamente, hasta colocarla esa carga cerca de otra, cuando ya estén cerca una con la otra, se dice que no solo la que se ha trasladado, sino las dos van a adquirir energía potencial eléctrica. Esta energía es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas, como pueden ver ahí, ¿no? Pero acá, ya saben, la unidad Joule, acá no olvidar que ya no es la magnitud, ¿no? Cuando uno habla de cargas o valor de la carga, se refiere al valor algebraico, o sea, aquí ya se considera el signo de la carga, ¿no? No el valor absoluto, como cuando se determinó la magnitud del campo eléctrico, la magnitud de la fuerza eléctrica. Ya no, aquí se reemplazan los signos algebraicos, así que la energía potencial eléctrica puede tener valor positivo o también valor negativo, dependiendo de los signos de la carga. Si son de signo opuesto, va a ser negativa la energía potencial eléctrica. Si ambos son del mismo signo, positiva, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cada vez que se realice trabajo para colocar objetos, en este caso electrizados, esferas, por ejemplo, electrizados, a ciertas distancias, el sistema, todo puede ser 2, 3 o más, ¿no? Adquiere energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, siempre que se haya realizado trabajo sin aceleración, ¿no? O sea, lentamente, para colocarlos en el lugar final, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos. Una primero estaba en esa región, vamos a suponer la carga positiva de la izquierda, y vamos a suponer que la positiva de la derecha se ha trasladado de muy lejos. Entonces, cuando ya se colocan, como pueden ver ahí en la figura, se dice que el sistema adquiere energía potencial eléctrica, ¿ya? Ese es entonces el concepto de energía potencial eléctrica. A partir de aquí vamos a definir una cantidad equivalente a la energía potencial eléctrica llamada potencial eléctrico. Pero antes observaciones, ¿no? Antes de pasar a la definición de potencial eléctrico, observación. Ya, la energía potencial eléctrica no solamente es de dos cargas, pueden ser 3, 4, 5, 6, ¿no? Un sistema de n cargas puntuales. En ese caso, como es una cantidad escalar la energía potencial eléctrica, la energía potencial del sistema simplemente es la suma algebraica de la energía potencial eléctrica de cada uno de los pares. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo siguiente, miren. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 3 nada más. Puede ser 4 también, ¿no? Puede ser 5, ¿no? Vamos a suponer que tenemos tres cargas puntuales o tres esferas, si quieren también, pueden ser esferas también.
Entre ellas existen distancias, ¿no? Entre 1 y 2 existe una distancia, entre 2 y 3 otra distancia, entre 1 y 3 otra distancia. Entonces ya se han colocado en esas posiciones las cargas, que son los verdes de un triángulo, por supuesto. Entonces el sistema ha adquirido energía potencial eléctrica. Entonces, ¿cómo se determina? Cuando ya se colocan una a cierta distancia de la otra, por ejemplo, 3 cargas, se determina sumando. O sea, la otra fórmula, la fórmula anterior, miren, vamos a retornar, esto mismo vamos a usar, pero vamos a sumar todos los pares, los productos de todos los pares. Sí. Ahí está, ¿eh? Por ejemplo, el primer par, este que está acá, corresponde a las cargas Q1 y Q2. Está dividido entre su distancia, ¿ven? Dividido entre la distancia. El segundo par, 2 y 3, corresponde también a estas cargas, Q2, Q3, y el tercer par a las cargas Q1, Q3. Acá ya saben quién es, pues, ¿no? 9 por esa a la 9, eso ya lo conocemos de la semana pasada. Pero así, de esta manera, entonces, como se está mostrando en este ejemplo, ustedes pueden determinar la energía potencial de un sistema de 2 o más, ¿no? Puede ser 3, puede ser 4, siempre se suman todos los pares, ¿ya? Todos los pares se suman. Todos los pares se suman. Entonces ya saben. Una observación más acá, ¿eh? Miren, acá dice algo importante que hay que recordar. Miren, acuérdense la semana 7. Si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración, o sea, lentamente o sin aceleración o lentamente también se dice, ¿eh? Una partícula cargada desde cierta posición inicial hasta una posición final, se cumple lo que vimos en una observación final que vimos en una de las observaciones finales que vimos en la semana 7, que el trabajo de esa fuerza, cuando lo hace sin acelerar al cuerpo, o sea, lentamente, simplemente se obtiene restando la energía potencial final, o sea, la energía en la posición final menos la energía en la posición inicial. Así se obtiene. Entonces, esto hay que recordar, ¿ya? De la semana 7, ¿ya? Esto hay que recordar de la semana 7. Vamos a ver un ejemplo de una vez de esto, ya que estamos tratando la energía. Vamos a la sección ejercicios de la semana 12, ¿no? A ver, acá dice 3 partículas con cargas menos 2, más 1, menos 8 microcoulomb se encuentran ubicadas en los verdes de un triángulo rectángulo como muestra la figura. Ahí está la figura, ¿eh? De la figura. 2 negativas y una es positiva, ¿no? Determine la energía potencial eléctrica del sistema, ¿ven? O sea, ya se supone que se ha realizado trabajo sobre cada una de estas partículas, esferas puede ser, y ya se han puesto en esas posiciones que ven ahí, ¿no? Entonces, aquí hay que determinar la energía potencial eléctrica que adquiere el sistema de 3 cargas, o sea, de 3 partículas. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer es simplemente, primero de la figura, miren, es un triángulo rectángulo, ¿no? Catetos 3 y 4, entonces la hipotenusa, ¿cuánto vale? 5 metros. Entonces ya conocemos las distancias entre cada par de cargas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Como vimos ahorita, acabamos de ver, que la energía potencial es la suma de las energías potenciales de todos los pares que se puedan multiplicar, ¿no? Ahí vamos a poner, antes vamos a denotar los pares, o sea, la distancia entre cada par de partículas, como hemos visto hace un momento, entre 1 y 2, 3 metros, entre 2 y 3, entre la carga 2 y la carga 3, 4 metros, y entre la carga 1 y la carga 3, 5 metros. ¿Ya? Listo. Entonces la energía potencial del sistema es esto simplemente. Lo que se escribió hace un ratito, o sea, hace un momento, ¿se acuerdan? Listo. Ahora sí, reemplazamos. Todos se conocen, miren arriba. Ojo, está en microcoulomb las cargas. No olvidar que tienen que escribirle en coulomb. Es decir, lo multiplican por 10 a la menos 6. ¿Ya? El K también le dan, ¿no? Las distancias ya están ahí. Y lo único que hay que hacer es evaluar, ¿no? A ver, ahí está la evaluación. Vamos término por término, ¿eh? Mirando término por término. Acá el primer término, este que está acá. K, 9 por 10 a la 9, Q sub 1, arriba está, miren, menos 2, acá está, ¿ven? Pero por 10 a la menos 6 tiene que estar en coulomb.
Al costado está Q2, que es un microcoulomb. Ojo, se reemplaza el signo, estoy reemplazando los signos. 1 por 10 a la menos 6, la distancia 3, ¿no? 3 la distancia. Ya, acá también, en el término del centro, miren, este acá, aquí en este término del centro que estoy indicando, y acá, otra vez K, 9 por 10 a la 9, Q2, 1 por 10 a la menos 6, Q3, negativa, menos 8, pero por 10 a la menos 6 tiene que estar en Coulomb. La distancia entre 2 y 3, 4, ¿no? Acá está el 4. El último término, K, otra vez, 9 por 10 a la 9, carga Q1, menos 2, pero tiene que estar multiplicado por 10 a la menos 6. Carga Q3, ojo, se multiplica Q1 con Q3. Q3 negativa también, menos 8 por 10 a la menos 6. Y la distancia entre la carga 1 y la 3, 5. Ahí está. Y lo único que hay que hacer es, ahí, pero bien fácil, es el cálculo. Ahí 9 entre 3, 3 en el primer término, por ejemplo. Así que queda 3 por menos 2, menos 6. Ahí pueden ver abajo, miren, menos 6, pero observen que arriba tenemos potencias de 10 a la 9 y 10 a la menos 12, ¿no? Así que queda 10 a la menos 3. ¿Sí? Segundo término, el del centro, ven. También, miren, 8 entre 4, 2. 9 por 2, 18. Otra vez potencia 10 a la menos 3. Y este término sale con signo negativo, porque acá hay un signo negativo, ¿eh? Menos 18 por 10 a la menos 3. El último sí sale con signo positivo, porque menos con el menos da más, ¿no? Entonces queda acá, bueno, acá sí no va a salir un número entero, pero sale, si ustedes ven acá, multiplican 9 por 2 por 8, ¿no? Y lo dividen entre 5, eso va a salirle 28,8. ¿Ya? 28,8 le va a salir este término. Comprueben ahorita, a ver, 18 por 8. ¿Ya? Por 8, 64. 144 lo dividen entre 5, ¿no? Si dividen 144 entre 5 le debe salir esto, ¿no? Por 10 a la menos 3. El factor de 10 es el mismo. Ahora, si sumamos, vamos a sumar con cuidado. Acá en los dos primeros son negativos, ¿no? Menos 24, ¿no? El factor de 10 a la menos 3 es el mismo, así que no se preocupe por ese factor. Menos 24 más 28,8, eso sale 4,8 por 10 a la menos 3. Y si ustedes se fijan, o también, o si quieren, también miren acá, este 10 a la menos 3 joule equivale a 1 milijoule, ¿no? 1 milijoule. Ahora, no hay, en su guía no hay clave, ¿no? Pero no importa. Lo importante es que se llegue al valor correcto, ¿no? Ninguna figura, ninguna de las cuatro alternativas figura, ¿no? Si ponen una quinta, y sí, pues, ¿no? 4,8, ¿no? Milijoule, si es que lo van a escribir en milijoule. Esto es lo que sale, ¿ya? Esto es lo que sale. 4,8 milijoule. Ya, entonces así nomás ven, como pueden ver, se determina la energía, como pueden observar, se determina la energía potencial de un sistema. Pueden ser 4 también, ¿no? Pero en ese caso, que si son 4, ya tienen que sumar más términos, ¿no? Más términos tienen que sumar. 5 términos tendrían que sumar, si son 4. Ya 3 nada más, ¿no? Ya, entonces, esta es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta. Los cálculos no son complicados, como pueden ver. No son complicados. Entonces, esto muestra pues, la energía potencial eléctrica. Sin embargo, el concepto de potencial eléctrico es más práctico, más útil que el de energía potencial eléctrica en este tema de electrostática, electricidad, ¿no? Así como también el de campo eléctrico resulta a veces más práctico que el de fuerza eléctrica, aquí también, en lo que vamos a estudiar ahorita, el concepto de potencial eléctrico resulta más práctico que el de energía potencial eléctrica.
pero son conceptos equivalentes, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Son conceptos equivalentes, como vamos a ver a continuación. Y entonces está claro, esa es la respuesta. Vamos a retornar a la sesión teoría. Acá nos habíamos quedado. Ahora sí pasemos a estudiar potencial eléctrico. Cantidad escalar equivalente a la energía potencial eléctrica, es decir, energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica, así nada más. O sea, se divide la energía potencial eléctrica en un punto entre la carga eléctrica, ¿no? Pero ¿cuál carga eléctrica? La carga eléctrica que se traslada, la carga eléctrica que recibe trabajo para ubicarla en determinada posición, así como se explicó al comienzo, esa carga eléctrica. También se le llama carga de prueba, ¿no? Usando las notaciones, así se escribe, ¿no? Es U P sobre Q sub 0, ya saben, aquí miren, la energía se expresa en Joule, la carga en Coulomb, el sistema internacional, ¿no? Así que esta razón se llama voltio. Su símbolo es B. No confundir esta con la de arriba, ¿ya? El potencial eléctrico. No confundir. Como pueden ver aquí, esto es estas cantidades son equivalentes. ¿Por qué? A ver, porque lo único que lo diferencia es la carga, y esta carga no se crea, no se destruye, ¿no? Así que estas dos cantidades son equivalentes. Es más, miren, esto también de acá se puede escribir así, ¿no? Energía potencial igual a la carga multiplicada por el potencial eléctrico. Y la ventaja del potencial eléctrico es que se calcula en un punto, no en el lugar de una carga. Así como el campo eléctrico se calcula en un punto del espacio libre, el espacio vacío, también la energía potencial eléctrica también, ¿no? También. El potencial eléctrico, perdón, también, ¿no? Ya no necesitan estar multiplicando pares de carga, ¿no? Por eso es más práctico, ¿no? Ustedes pueden escribirlo así, ¿no? Entonces, en este tema de electrostática es más útil el concepto de potencial eléctrico que el de energía potencial eléctrica, así que en muchos casos hay que expresar la energía potencial eléctrica como la carga que se traslada, por supuesto, por el potencial eléctrico, ¿ya? Por el potencial eléctrico. Es lo más común. Para aclarar más esto, mire, para aclarar más esto. Supongamos que tenemos una esfera electrizada en la posición A, acá. Vamos a poner que esté lejos de la posición B, está bien lejos. La posición inicial sea bien lejana, así que no es afectada por la carga que está cerca del punto B, ¿no? Entonces la energía potencial de A es cero, ese es el punto de referencia. A, entonces la posición A es, la posición inicial es el punto de referencia. Energía potencial eléctrica cero, ¿de acuerdo? Ya, entonces para esta carga, para acercarla desde la posición A hasta la posición final B, hay que realizar trabajo sobre ella, ¿no? O sea, tienen que recibir trabajo, ¿de acuerdo? Pero ese trabajo que recibe va a permitirle a la carga, a esta carga, Q sub 0, adquirir energía potencial. ¿De acuerdo? Listo. Como vimos ahorita, ¿no? Ya está. Entonces, si adquiere energía potencial, miren acá arriba la fórmula, entonces tendrá potencial eléctrico. Entonces, cuando llegue al punto B, decimos que en el punto B va a existir un potencial eléctrico. ¿Ven? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ha adquirido energía potencial eléctrica. Cuando se traslade de una posición inicial, donde estaba aislada, no tenía energía potencial eléctrica, hasta otra posición final en B, ¿no? Entonces va a recibir trabajo y como consecuencia ella va a adquirir energía potencial eléctrica. Y si adquiere energía potencial eléctrica,
decimos que en este punto B va a existir un potencial eléctrico. Va a existir un potencial eléctrico. Debido a esta. Y si hay otra también, va a haber otro potencial debido a la otra carga también, ¿no? Acá hay otra, ¿ven? Aquí hay otra carga. Pueden llamarle Q si quieren, igual como vimos en el poema anterior. Entonces va a haber en el punto B un potencial eléctrico. Ese es el concepto de potencial eléctrico. Entonces, en lugar de estar escribiendo diferencia de energía potencial, ¿no? Eléctrica, es decir, energía potencial eléctrica final en el punto B menos la inicial en el punto A, que es cero, ¿no? En vez de escribir eso, lo dividimos entre la carga que se traslada y eso nos da ya el potencial en B, ¿no? Ya nos define el potencial en B o en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto. Como pueden ver ahí arriba. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo acá arriba? Miren, voy a reemplazar acá arriba la fórmula anterior, ¿no? De la energía potencial. O sea, este le llamamos Q, ¿no? A este le llamamos Q. Entonces acá arriba escribimos K, ¿no? Y acá esto va a estar dividido entre Q sub C. Bueno, esto, por supuesto, lo de arriba está dividido entre R, ¿no? Pero acá, ¿qué se cancela? Se cancela esto, ¿eh? Entonces, ¿qué queda? Queda que el potencial, vamos a escribirlo, va a quedar esto, miren, el potencial va a ser igual a K por Q entre R. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que el potencial eléctrico es producido o se debe a una carga eléctrica. ¿Sí? Esta fórmula nos dice potencial eléctrico se debe a una carga eléctrica. Así que el potencial en B, aquí en B, miren, debido a la carga Q que está al costado, es K por Q entre la distancia. Hay una distancia. Bueno, una distancia. Ya, eso es el siguiente punto. Estudiar el potencial eléctrico debido a una carga puntual, ¿no? A una partícula cargada. Entonces, siguiente punto, ahí dice, ¿ven? Energía, potencial eléctrico debido a una carga puntual. Hay dos posibilidades, por supuesto, que hay que considerar. En el ejemplo anterior solamente hemos puesto una carga positiva, pero puede haber una negativa también, ¿no? Puede haber una negativa también. Primero la carga positiva, ¿eh? Supongamos que tenemos una carga positiva a una distancia R de un punto P. Ya saben que aquí va a existir un campo eléctrico de repulsión, como vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Pues bien, a ese campo eléctrico de repulsión descrito por la ley de Coulomb le corresponde este potencial, ¿no? Esta fórmula que hemos visto ahorita, que se ha deducido ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan ahorita en la página anterior? K por Q, o sea, la carga que produce el potencial, entre la distancia R. Y observen que como la carga es positiva, este potencial eléctrico es positivo, ¿no? ¿Y el signo positivo qué significa? Potencial repulsivo, o sea, de repulsión. ¿Por qué? El campo eléctrico es repulsivo, por esa razón. Aquí hay un campo eléctrico de repulsión. ¿Se acuerdan la clase pasada? Campo eléctrico, la flecha, ¿se acuerdan? Dibujamos la flecha del campo eléctrico de repulsión, ¿se acuerdan? Pues bien, a este campo eléctrico de repulsión le corresponde un potencial eléctrico también de repulsión. Y también vimos la clase pasada cuando la carga era negativa, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí en el punto P existía, o existe, aquí miren, un campo eléctrico de atracción, ¿no? Debido a la carga negativa, en este punto de acá, ¿no? Campo eléctrico de atracción. Pues bien, el potencial eléctrico
flecha está ya dirigida hacia la carga negativa. Pues bien, el potencial eléctrico correspondiente también en este caso será negativo porque se reemplaza el signo, ya les he dicho, es negativo. Y se llama también potencial eléctrico de atracción o atractivo simplemente. ¿Ya? Pueden ver ahí, ¿no? En cualquiera de los dos casos, escuchen, mucho cuidado con la observación que le voy a poner. Miren las fórmulas. Uno es positivo, otro negativo. Esto no debe interpretarse, el valor positivo en el negativo no debe interpretarse literalmente como en matemática, que los números reales positivos son mayores que los negativos. No, no, aquí no. Los signos en física tienen significado, ya hemos venido viendo desde el comienzo, de cinemática, ¿no? Si el calor sale con signo positivo, ¿se acuerdan cuando decíamos? Quiere decir que el cuerpo gana calor, absorbe calor. Si el calor sale con signo negativo de la fórmula, el cuerpo pierde calor, libera calor. Acá también, si el potencial eléctrico es positivo, significa que hay un campo eléctrico de repulsión. O sea, hay repulsión en este lugar. Cualquier lugar es de repulsión. Y si es negativo el potencial eléctrico, quiere decir que ese lugar es de atracción. Cualquier carga que se ponga ahí será atraída. Carga de prueba positiva, por supuesto. ¿Ya? Campo eléctrico de A, eso significa simplemente los signos, ¿ya? Positivo, repulsión. Negativo, atracción. ¿Ya? Eso significa el signo del potencial eléctrico, ¿no? Ya. Ahora, en cuanto a la dependencia, miren, es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? R, ¿de acuerdo? Quiere decir que a mayor distancia de la carga, ya sea positiva o negativa, a mayor distancia, menor va a ser la repulsión y menor va a ser la atracción que pueda experimentar una carga de prueba. A menor distancia R, o sea, menor R, a menor distancia R de la carga que produce el campo eléctrico, mayor va a ser ya sea la repulsión o la atracción. Eso significa entonces en los dos casos, ¿no? Entonces así se interpreta el potencial eléctrico, ¿ya? Ya, ese es el significado. Entonces, unas observaciones más para que se entienda esto. Observaciones acá. Primera observación. El potencial eléctrico en un punto, debido a dos o más cargas puntuales, es igual a la suma algebraica de los potenciales de cada una. Esto es bien sencillo, mucho más sencillo que sumar campos eléctricos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? El campo eléctrico en un punto debido a dos o más cargas puntuales, ¿se acuerdan? Es la suma de vectores, ¿no? Hay que sumar vectores. Una cosa es sumar algebraicamente, o sea, números, y otra cosa es sumar vectores. Por eso es más común ustedes que le den dos o más cargas que le den una sola carga, ¿no? Es poco común que le den una sola carga y le pidan el potencial eléctrico. Generalmente le dan dos, tres, cuatro, cinco, seis cargas. Pero en este caso es más fácil porque ya suman números nada más, de manera algebraica. Ya no suman vectores, ¿no? La regla de adición de números es mucho más simple que la de vectores, ¿no? Así que se presentan estos casos. Por ejemplo, si tenemos dos cargas, Q1, Q2, y le piden determinar en el punto P el potencial eléctrico, puede haber otra tercera, también una cuarta, una quinta, entonces suman nomás. Ahora, cuando evalúen esto, ustedes tienen, cuando evalúen esta suma algebraica, ustedes tienen que reemplazar, no se olviden, el signo algebraico, ¿ya? Las cargas pueden ser positiva o negativa, ¿ya? Tienen que poner el signo algebraico. Acá no se le ha puesto ni signo positivo ni negativo, pero eso ya va a depender del problema que le propongan, ¿no? Pero no olvidar, ¿ya? Acá se reemplaza el signo, ¿no? Se reemplaza el signo. Otra observación se refiere a lo que se habló ahorita, ¿no? Cómo varía con la distancia. Es inversamente
proporcional a la distancia, ¿no? Medida desde la carga, ¿no? El potencial eléctrico, ¿se acuerdan? Ya, la gráfica de eso es esto, miren. Por ejemplo, si el potencial es repulsivo, o sea, la carga es positiva, ¿no? El potencial eléctrico varía, va disminuyendo, por ejemplo, desde lugares cercanos a la carga, va disminuyendo, disminuyendo cada vez más, ¿ven? Cuanto más se aleje, más alejado esté el punto de la carga, más pequeño será, o sea, mejor dicho, menor será la repulsión eléctrica, ¿eh? Menor será la repulsión eléctrica. Por el contrario, si la carga es negativa, el potencial es atractivo, ya saben, cuanto más nos alejemos del lugar donde está la carga, menor va a ser la atracción eléctrica. Al otro lado, menor va a ser la repulsión eléctrica. Acá, menor va a ser la atracción eléctrica, a mayor R, ¿no? Eso significa, en cualquiera de los dos casos, ¿ah? En cualquiera de los dos casos, significa la gráfica, ¿ya? Hemos vuelto aquí a indicar qué significa el signo, ¿no? Repulsión, ya saben, potencial positivo, atracción, potencial negativo, ya, eso es todo, ¿eh? Ahora sí, pienso que ya ha quedado claro esto de potencial eléctrico. Vamos a ejemplos, vamos a ejemplos. Bueno, con gráfica muy poco se le presenta, pero se le ha puesto, por supuesto, ustedes tienen que tener todo lo básico aquí en su guía, tienen que tener todo lo básico en su guía de estudio, su guía de teoría. Veamos los problemas que más se presentan, a ver, de potencial eléctrico. Vayamos entonces a sección ejercicio nuevamente. Nos habíamos quedado en el problema 1, ahora vemos el 2, ¿no? Dice, el campo eléctrico resultante en el punto P producido por las partículas cargadas que se muestran en la figura, ahí está la figura, ¿ven? Es el punto P, ¿ven? Es horizontal hacia la derecha, dice, el campo eléctrico resultante. Las cargas de las partículas son Q1 no se conoce, Q2 negativa sí se conoce, menos un microcoulomb, microcoulomb. La pregunta es, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto P? Esa es la pregunta. ¿Qué más ven en la figura? Ven una distancia de 1 metro de la carga negativa, como pueden ver ahí, Q2 al punto P. ¿Qué más ven? Un ángulo, ¿no? Acá ven un ángulo de 30 grados, ¿no? Es un triángulo rectángulo, eso está claro. No conocen, ojo, ya saben, no conocen el valor de Q1, no se conoce. Bien, como este ángulo es conocido, un triángulo rectángulo de 30 a 60, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 2, ¿no? El doble, ¿no? El doble del cateto opuesto al ángulo de 30. Entonces ya saben las distancias de cada carga, ¿ven? Q1 al punto P y Q2 al punto P, ¿ven? Ya saben. Ya, pero todavía le dan otros datos, ¿no? Dice que si vuelven a leer arriba, dice que el campo eléctrico resultante en el punto P, producido por estas dos, ¿no? Por supuesto, es horizontal hacia la derecha. A ver, indiquemos con flechas los campos eléctricos. A ver. El campo eléctrico de la carga Q1 es esa flecha que ven ahí. De repulsión, no sabemos. Pero vamos a asumirlo. Vamos a asumirlo, ¿ya? No sabemos el signo, pero vamos a asumirlo. Tenemos que asumir, ¿no? Porque como no nos dan el valor del signo de la carga, hay que asumir. Estoy asumiendo que es de repulsión, ¿ya? Voy a asumir que es de repulsión. Si el diagrama me dice lo contrario, entonces quiere decir que hemos tomado la suposición es equivocada y hay que tomar la carga con el signo opuesto, ¿no? Ya vamos a suponer que sea positiva, ¿no? Vamos a suponer que esta carga sea positiva. Ya que no se conoce el signo de la carga, vamos a suponer que sea positiva. Ya, ese es el campo eléctrico de repulsión, ¿de acuerdo? De esa carga. Ya,
la otra sí se conoce, ¿no? Ya, pero primero esta de acá. Miren, este campo eléctrico está inclinado, lo podemos descomponer, ¿no? En una componente horizontal y otra componente vertical, ¿no? A su vez, este ángulo de 30 grados también se puede poner acá arriba, ¿no? Son ángulos correspondientes, ¿de acuerdo? Son ángulos correspondientes. Ya, ese es el campo eléctrico con sus componentes de la carga Q1 que estamos asumiendo que es positiva. No sabemos, vamos a ver. Si el problema nos dice de que debe ser así, entonces hemos acertado, ¿no? ¿Ya? Y ahora indiquemos con flecha el campo eléctrico de la carga negativa, Q2. Como es negativa, es de atracción, eso vimos en la clase pasada. La flecha debe estar dirigida hacia la carga, ¿no? Pero antes podemos colocar acá, miren, los componentes del campo eléctrico es 1 por coseno de 30 que está junto al ángulo y que está opuesto seno de 30. Eso ya sabemos. Y ahora sí indiquemos el campo eléctrico de la carga negativa Q2, ¿no? Debe ser de atracción, ¿no? Debe ser hacia abajo. E2, ¿eh? Y ahora, para que se cumpla esta condición que ven acá arriba, aquí la estoy remarcando, miren, que dice que el campo eléctrico resultante en P debe ser horizontal hacia la derecha. Entonces, ¿será posible que con una carga positiva Q1 se cumpla esta condición de que el campo eléctrico resultante en el punto P sea horizontal hacia la derecha? Sí, sí es posible. Porque miren, solo cuando estos componentes S1, seno de 30 y este campo eléctrico de la carga 2, S2 se cancelan, en ese caso queda solamente esta, ¿no? Esta componente nada más queda. ¿Y hacia dónde está? ¿Es horizontal? No, es horizontal. ¿Hacia dónde está? Hacia la derecha. Entonces sí se cumple, sí la suposición de que Q1 es positiva cumple la condición de que el campo eléctrico resultante en el punto P sea horizontal hacia la derecha, ¿no? Entonces la carga Q1 ya sabemos es positiva, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces hemos deducido que la carga Q1 es positiva, ¿no? Si ustedes pueden verificar que si es negativa no va a cumplir, ¿ah? Si es negativa no va a cumplir, porque es 1, este campo eléctrico es 1, esa flecha va a estar hacia abajo, o sea, es de atracción, y ya se van a sumar campos eléctricos y nunca se va a anular el campo eléctrico en la vertical, ¿no? Va a haber un campo eléctrico vertical y un horizontal, ¿no? O sea, no va a ser el campo eléctrico resultante, ya no va a ser horizontal hacia la derecha, sino va a tener una componente en la horizontal, el campo eléctrico resultante, y una componente en la vertical, ¿no? Entonces, la única posibilidad para que el campo eléctrico resultante nos dé solamente un vector horizontal hacia la derecha es que la carga Q1 sea positiva. ¿Por qué? Porque cuando se cancelen S1 seno de 30, o sea, esto que está acá, ¿no? Con S2 queda solamente esta, pues, ¿no? Y cumple la condición del problema. ¿Ven? Entonces, hemos deducido que la carga Q1 es positiva. Bien, después de esto ya podemos determinar entonces la carga. Podemos determinar la carga, ¿no? Q1, ¿no? Entonces, por dato, ya saben, se deben anular S1 seno de 30 para que se anule con S2 deben ser de igual magnitud. Por dato, ¿no? Ahora, ¿qué se hace acá? Se reemplaza, miren ahí al fondo, al final, miren acá abajo, se reemplaza a la izquierda y a la derecha. A la izquierda, miren, es 1, la magnitud del campo eléctrico de la carga 1 es K por la carga 1 entre la distancia al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Seno de 30 es un medio, ¿no? Este factor un medio es seno de 30. A la derecha, miren, el campo eléctrico de la carga S2 es K por la carga Q2 entre la distancia, que es 1 al cuadrado, ¿eh? De aquí, lógicamente, se va a cancelar K, no necesitamos K en este caso. Entonces, como ya se conoce Q sub 2, entonces podemos despejar Q sub 1 y evaluar Q sub 1 inmediatamente, ¿no? Vamos acá. ¿Ven? Q sub 1, fácilmente, miren, queda de acá
despejo Q1, queda 4 Q2, ¿no? 4 Q2. Pero Q2, 8, ¿no? 8 Q2. ¿Por qué 8? Porque ahí es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 es, ¿no? 8 Q2. Pero Q2 es, ojo, la magnitud nomás estamos considerando, ¿ya? La magnitud, ¿no? Lo que se está reemplazando acá es la magnitud, no olvidar, ¿ya? La magnitud, lo que se está reemplazando el campo eléctrico, valor absoluto. ¿Ya? 8 entonces, Q2. 8 por la magnitud, ojo, ya está en valor absoluto, ¿ya? Quizás debía haber puesto la anotación acá para que no haya problemas de la interpretación. Voy a ponerlo acá, pues miren, estoy poniendo las rayitas a los costados, ¿no? Miren, ven, valor absoluto, ¿ya? ¿Ya? Así que no va a salir el valor absoluto de Q1, 8, ¿ya? Valor absoluto. Ahora, cuando lo quiero expresar en forma algebraica, le antepongo el signo, pues ya hemos deducido que es positiva, ¿no? Ya, ya hemos deducido que es positiva. Más 8 microcoulombs, con su signo algebraico. ¿Ya? Eso se explicó la clase pasada, ¿se acuerdan? Valor absoluto, o sea, magnitud de la carga, y valor algebraico de la carga. Ya, eso nada más había aquí que aclarar, ¿no? Ya está, conocemos la carga Q1, ahora sí el potencial eléctrico en el punto P. Como ya conocemos la carga, podemos sumar los potenciales eléctricos, tanto de la carga 1 como de la carga 2. Ahí están la suma ya. ¿Eh? Aquí sí, Q1 y Q2 denotan los valores algebraicos. ¿Ya? Los valores algebraicos. Hay que reemplazar, como van a ver ahorita, los signos algebraicos. Ahí está el reemplazo, ¿eh? Ahí está el reemplazo. Vamos por partes. Ahí está el reemplazo, ¿eh? K9 por esa la 9, Q1, su valor algebraico, bueno, positivo, ¿no? 8 por esa la menos 6, tiene que estar en Coulomb. Entre la distancia que es 2, R1 es 2, pues. O sea, la distancia de la carga Q1 hasta P le estoy llamando R1, ¿no? O sea, 2 metros. El otro término, K9 por I a la 9, Q2 arriba está menos 1, pero por I a la menos 6. ¿Cuál es la distancia de la carga Q2 hasta el punto P1? Así que un término va a ser positivo, el otro negativo. Y son fáciles, ¿no? Miren, 8 entre 2, 4, 9 por 4, 36 por 10 a la 3, el primer término. El otro término es negativo, ¿no? 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, 36 por 10 a la menos 3 se le resta menos 9 por 10 a la 3, ¿no? Ambos factores 10 a la 3. ¿Eh? 36 menos 9, 27 por 10 a la 3. ¿Qué cosa? Voltios. Pero esto que está acá es un kilovoltio, ¿no? 1000 voltios equivale a un kilovoltio. Y ya está. Esa es la respuesta, 27 kilovoltios. Aquí sí hay clave, ¿no? 27 kilovoltios. Bien, este problema entonces no es directo, ¿no? O sea, no le piden, no le dan las cargas y le piden el potencial eléctrico en el punto P, sino hay que determinar una de las cargas desconocidas. Hay que determinarla con un dato, con una condición, ¿no? De que el campo eléctrico en el punto P sea horizontal hacia la derecha. Bien, entonces, como pueden ver, este es un ejemplo que puede presentársele sobre potencial eléctrico. Hay que recordar, como ya saben, la clase anterior también, esta es continuación nada más con
Ahora pasemos a otro, vamos a ver si hay otro. Si no, ya continuamos con la teoría, ¿ya? Entonces, veamos. Es número 2, ¿no? Este es el número 2. Veamos uno más, a ver. Veamos si hay otro más de potencial eléctrico. No, este problema, quizás más adelante haya otro. No, este no. Hay que seguir avanzando con la teoría. Vamos nuevamente a la sesión de teoría para seguir avanzando. A veces también puede presentarse esferas, ¿no? Ya les he dicho que la ley de Coulomb, la clase pasada, tanto por la fuerza eléctrica como para el campo eléctrico, se puede aplicar a partículas cargadas, o sea, cuerpos bien pequeños o esferas conductoras, ¿no? Pues bien, la fórmula de potencial eléctrico también de manera análoga, ¿no? Tiene la misma forma matemática para una esfera. Supongamos que tenemos una esfera hueca, es decir, una corteza, o sea, dentro de la esfera hay aire, por ejemplo, nada más, ¿no? O vacío, ¿no? Como una pelota, por ejemplo. Así, una esfera, ¿no? Dentro hay aire, pero conductora, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo es la expresión del potencial eléctrico de una esfera conductora hueca? Vamos a dibujarla. Hay que imaginarla que dentro hay vacío, ¿ya? Entonces hay dos lugares donde se puede determinar el potencial eléctrico. En el interior, a una distancia R del centro, a una misma distancia R del centro, por ejemplo, en todos estos puntos, en esta esfera del centro, o en el exterior, a una distancia R' mayor que el radio, ¿no? En el exterior, ¿no? Así que van a existir campos potenciales eléctricos diferentes en el interior y en el exterior. Ahora, por supuesto que estamos considerando como ejemplo acá la esfera conductora con carga positiva, ¿no? Puede ser negativa también. Ya, los campos eléctricos después le voy a indicar como observación. Por ahora no le voy a hablar de los campos eléctricos. Terminando aquí, vemos las observaciones sobre este caso, ¿ya? Ya, veamos primero el potencial eléctrico y de ahí nos ocupamos del campo eléctrico, ¿ya? Primero el potencial eléctrico. A ver, se demuestra que si los puntos son interiores a la esfera, o sea, incluyendo la superficie, menor o igual que R, incluyendo la superficie, ¿eh? Por eso dice ahí, y en la superficie, dice, ¿no? Se demuestra que el potencial eléctrico estaba por esta expresión. Es decir, Q se supone que estamos llamando la carga, ¿no? La carga de la esfera es Q. Y es una constante. Esto es constante. Constante. Ya, para puntos exteriores, R' mayor que R, o sea, el radio de la esfera, el potencial eléctrico es K por la carga entre la distancia R' medida desde el centro de la esfera o del conductor esférico. Ambas expresiones tienen la misma forma matemática del potencial que hemos estudiado, pero esta segunda es exactamente igual. Es como si la carga de la esfera estuviera concentrada en el centro, fuera una partícula
que estuviera en el centro de la esfera, ¿no? Q es la carga de la esfera, ya saben, R, radio de la esfera, R, el R minúscula es la distancia desde el centro de la esfera. R y R prima, en realidad acá, ¿no? Puede ser R o R prima, bueno, ya se sabe, ¿no? Y entonces vamos a observaciones. Cada punto de la superficie de un conductor esférico tiene el mismo potencial eléctrico. Ya, pero la primera observación se refiere a esta segunda, ¿no? Fórmula, miren. Esta fórmula que ven acá, B', o sea, el potencial eléctrico en el exterior a la esfera, equivale al potencial eléctrico de una carga Q situada en el centro, de la misma carga Q, pero situada acá en el centro, una carga puntual Q situada en el centro. Esa expresión del potencial, entonces, B' K por Q entre R', es equivalente al potencial eléctrico de una carga Q situada aquí en el centro, una carga puntual Q situada en el centro. Esa es la primera observación. Y es lo que está escrito ahí. Lo que he hablado está escrito ahí. ¿Eh? Es como que existiera una carga puntual Q en el centro de la esfera y nada más. Cuando se calcula entonces en el exterior es así. Ahora, para puntos interiores es constante, ya se ha visto ahorita, hasta inclusive la superficie, ¿no? Acá podríamos agregar el potencial eléctrico para puntos interiores del conductor y en la superficie es constante. Se le puede agregar ahí. No solo en los puntos interiores, también en la superficie. Es constante. Se le puede agregar ahí. Ya. Ahí se le puede agregar, podemos agregarle, ¿no? El potencial eléctrico para puntos interiores, así como en la superficie del... Es constante. Ya. Es constante. Como vimos ahorita, ¿no? Les indiqué en la figura anterior, les indiqué eso, ¿no? Bueno, acá, nuevamente, en la superficie es constante. Bueno, acá simplemente, nada más, eso es todo, ¿no? Ahora sí. Ya, otra tercera es que la carga eléctrica se distribuye solamente en la superficie. Bueno, esta es una propiedad de los conductores. Miren, cuando se trata de un conductor, la carga eléctrica, así sea sólido, así sea sólido, así como me están escuchando, aquí es hueco, ¿no? Sólido o hueco siempre va a estar en la superficie, solamente en la superficie. Y una cuarta observación es que la carga eléctrica en el interior es cero.
¿Por qué? Por la razón que se distribuye solamente en la superficie. Por consiguiente, el campo eléctrico en el interior es cero, ¿no? En el exterior sí va a haber un campo eléctrico, en el exterior, ¿no? Va a haber un campo eléctrico, pero en el interior es cero. En el interior es cero. Es que no hay carga eléctrica, pues, por esa razón. La carga eléctrica solo se distribuye en la superficie, nada más. Ya, esas observaciones van a tener en cuenta para preguntas de teoría, ¿ya? Para preguntas de teoría. Ahora veamos este concepto de diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Lo vamos a anotar así, delta de B. El trabajo realizado por una fuerza, dice, externa, F, para desplazar una partícula con carga eléctrica sin aceleración, o sea, lentamente, desde un punto inicial hasta un punto final B, equivale a una diferencia de potencial. ¿Ya qué significa esto? Miren, diferencia de potencial, ¿saben qué significa? Simplemente significa trabajo realizado en un campo eléctrico sobre la unidad de carga. Trabajo realizado en un campo eléctrico, trabajo realizado sin aceleración en un campo eléctrico sobre la unidad de carga para cambiar la posición de una carga de una posición A hasta otra posición B. Eso significa. Por ejemplo, supongamos que tenemos una carga en la posición A, Q sub 0. ¿Ya? Vamos a suponer. Y que en esa región existe un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Vamos a hacer que sea sencillo el problema. ¿Ya? Vamos a suponer, para que se entienda esto. Vamos a suponer que estas son las flechas del campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Ya, entonces, si la carga recibe trabajo o si se realiza trabajo sobre la carga sin aceleración, sin aceleración, ojo, ¿qué significa sin aceleración? Que la fuerza externa que uno aplica debe equilibrarse con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, ¿hacia dónde es? La carga positiva, eso vimos al final de la clase pasada. Tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a suponer que en esa posición exista una energía potencial, por supuesto, en esa posición A. Ya, y se quiere trasladar desde esa posición A, donde hay una energía potencial, se quiere trasladar la carga sin aceleración hasta otra posición B, vamos a suponer a la izquierda, sin aceleración. Sin aceleración significa que hay que aplicar una fuerza externa que se equilibre, es decir, que anule o equilibre a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, vamos a poner que sea esta flecha de verde, es como la carga es positiva, tiene la misma dirección que el campo eléctrico, o sea, Q sub 0 por el campo eléctrico. Entonces, para que esta carga se traslade desde este punto A hasta otro punto B al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, al lado izquierdo, entonces hay que aplicar una fuerza que equilibre, una fuerza externa, que equilibre a la fuerza eléctrica, ¿ven? Y solo así se traslada sin aceleración hasta otra posición final B, donde va a existir una energía potencial final en B. ¿Bien? Entonces, como hemos visto hace un rato, el trabajo es de la fuerza externa F, flecha de azul, es energía potencial final en B menos la inicial en A. Ya que es sin aceleración, solo depende de la diferencia de energía potencial. Entonces, aquí aplicamos ¿qué? Acá, miren, voy a escribir acá al costado. Por ejemplo, la energía potencial en B es la carga Q sub 0 por el potencial en el punto B. ¿Sí? Análogamente, análogamente, ¿cuál es la energía potencial en A? Es la carga por el potencial en A.
Ven, acá está. Acá se factoriza la carga, bueno, se factoriza la carga y queda la diferencia de potencial en B. B es en la posición final, pues, ¿no? Y A la inicial. Y ahora vamos a pasar a dividir. Voy a pasar a dividir esa diferencia, que la voy a llamar delta de B, así se va a notar, se noten los libros así, como está acá abajo, ¿eh? Y queda trabajo de la fuerza externa F dividido entre la carga, ¿eh? Y así se define, ¿eh? Así se define entonces la diferencia de potencia. Entonces, como pueden ver ahí, diferencia potencial equivale a trabajo, pues. Trabajo en un campo eléctrico, así de simple. O sea, ahora en electricidad es más práctico usar el concepto de voltaje o diferencia potencial que el de trabajo, ¿no? Que fue en mecánica, ¿se acuerdan? En mecánica, cuando estudiamos, más se habló de trabajo nada más, ¿no? Pero en electricidad, a veces, en muchos casos, así como están escuchando, no siempre en todos los casos, pero en muchos casos es más útil hablar de diferencia potencial, o sea, voltaje, que el de trabajo, ¿no? Observaciones. Ojo, hay que distinguir, y retornamos a la página anterior otra vez, miren. Miren, hay dos fuerzas, ¿ah? Una es la fuerza externa, cuyo trabajo es W sub F, y otra es la fuerza eléctrica, o sea, fuerza debido al campo eléctrico, ¿no? Miren esta otra flecha verde, hay dos, ¿ah? Entonces, ya hemos escrito el trabajo de una de ellas, que es de la fuerza externa, ¿no? Si despejamos de la definición anterior el trabajo de la fuerza externa, vemos que no depende de qué trayectoria siga la carga. La carga puede seguir cualquier trayectoria. ¿Depende de qué? Va a depender solamente de la diferencia de potencial entre los puntos sin A y B, es decir, de la diferencia potencial final en el punto B menos potencial inicial en el punto A. De esa diferencia. Ya, pero la fuerza eléctrica también realiza trabajo, ¿ah? O también se dice el campo eléctrico también realiza trabajo. La fuerza eléctrica o el campo eléctrico también realiza trabajo. En este caso, como es la fuerza opuesta y opuesta al movimiento, entonces el trabajo debe ser opuesto, negativo, ¿no? Negativo. ¿Ven? Debe ser negativo. Entonces, mucho cuidado. A veces ustedes en los problemas le piden el trabajo realizado por un agente externo, por una fuerza externa. A veces no le dicen externo, le dicen el trabajo que se requiere realizar nada más. En esos casos ya saben ustedes implícitamente que se trata de la fuerza externa. Pero ¿qué pasa si ya le dicen explícitamente el trabajo de la fuerza eléctrica o el campo eléctrico? Ahí sí, mucho cuidado, ya saben, tienen que escribir menos la carga que se mueve por la diferencia potencial final menos la inicial, ¿ya? O sea, final en el punto B menos inicial en el punto A. Ahora, si ustedes suman estas dos cantidades, ¿cuánto da? Da cero, ¿no? Lo cual es correcto porque si la partícula no tiene aceleración y las fuerzas eléctricas y las fuerzas externas se anulan, se cancelan, se equilibran, la fuerza resultante es cero, ¿no? Si la fuerza resultante es cero, el trabajo total debe ser cero. Ya, esas observaciones van a tener en cuenta.
Y ahora sí pasemos a la hoja de ejercicio para ver el siguiente, número 3, ¿no? Número 3. Dos partículas con carga más Q y menos Q están localizadas en las posiciones que se indican en la figura. Ahí está. El potencial eléctrico en el punto A dice que es 80 voltios. O sea, acá, ¿no? 80. La pregunta es cuánto trabajo debe realizar una fuerza externa. ¿Ya? Acá ya le dicen explícitamente, ¿eh? Explícitamente. Para desplazar lentamente, o sea, lentamente significa sin aceleración, ¿ya? Una partícula con carga menos 50 milicoulomb, negativo, desde A hasta B. Ya, no conocen el potencial en B, ¿no? No lo conocen. R tampoco es dato, por supuesto. Sin embargo, con los datos que están ahí, suficiente, miren. Como ya conozco el potencial en A, lo escribo, pues, K por Q. El potencial en A es debido a las dos cargas, pues, ¿no? La carga positiva que está acá a la izquierda y la negativa que está a la derecha. El potencial en A será la suma de los potenciales que está a la derecha, a la izquierda y a la derecha. A ver, el potencial que está a la derecha es, a la izquierda, perdón, de la carga positiva es K por Q entre R. El potencial de la carga negativa que está a la derecha es K por menos Q entre 2R, la distancia, ¿no? 2R. ¿Eh? Eso nos da, a ver, sacando común denominador acá, nos da 2K por Q menos K por Q entre 2R. Pero eso es dato, ¿no? Esto es dato, 80 voltios. Entonces solo basta eso, porque miren, si yo escribo, miren, si yo escribo ahora el potencial en B, debido a las dos cargas, no se conoce el potencial en B, pero sí se puede determinar, miren, voy a escribirlo, ¿eh? Debido a las dos cargas. Potencial en B debido a la carga positiva que está a la izquierda es K por Q entre 2R, ¿no? Porque 2R es la distancia, pues, hasta el punto B. Más el potencial eléctrico de la carga negativa que está a la derecha, carga negativa que está aquí a la derecha, entre la distancia que es R. Otra vez saco como un denominador acá. Como un denominador. Bueno, esto que está acá lo voy a poner acá. Así que abajo queda 2R, arriba queda K por Q menos 2K por Q menos K por Q. Ya, pero K por Q sobre 2R, esto que está acá, ¿se conoce o no? Se conoce, vale 80, pues. Pero ahora está con signo negativo, ¿eh? El negativo que está al costado lo hace que sea menos 80. Hace el valor a menos 80 voltios. Y ahora sí, ya conocemos el potencial en B. Como me piden el trabajo, acuérdense, ahorita acabamos de ver la fórmula del trabajo, si no regresamos a la página anterior, ¿no? El trabajo, a la teoría, acuérdense. Aunque aquí lo voy a volver a escribir, ¿eh? Lo voy a volver a escribir. Ahí está, ¿ven? ¿Se acuerdan? Trabajo, carga que se traslada por diferencia potencial final en B menos inicial en A, ¿se acuerdan? Y se multiplica por la carga, ¿no? Ya no es necesario regresar a la teoría, le he vuelto a escribir la fórmula ahí. Todo se conoce ahora ahí, ya. Se reemplaza. ¿Cuánto vale la carga? Menos 50, pero milicoulomb, ¿ah? Tiene que estar en coulomb, tiene que estar multiplicado por 10 a la menos 3. Menos 50 por 10 a la menos 3. El potencial en B salió menos 80. A eso se le resta el potencial en A, que es 80. Va a salir menos 160, ¿no? Menos 160 por menos 50. Menos 160 por menos 50 da 50 por 160, por supuesto. Sale positivo.
Ahora acá es sencillo, miren. Si multiplican ustedes 5 por 16, da 80. O sea, queda 8 por 10 a la 3, ¿no? Esto que está acá da 8 por 10 a la 3. O sea, 8000, pues, ¿no? 8 por 10 a la 3. Pero 10 a la 3 con 10 a la menos 3, 10 a la 0. Este es a la 3. 10 a la 0 es 1. Por eso queda 8 nada más. Y esa es la respuesta, 8 joules, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces ahí tienen un ejemplo de donde se usa la fórmula del potencial eléctrico y también la del trabajo en un campo eléctrico, que es carga por diferencia de potencial, ¿no? Se ha tenido que escribir el potencial en A, dato, después el potencial en B, se ha calculado con el dato del potencial en A, y finalmente se ha aplicado la fórmula, miren al lado derecho, del trabajo desde el punto A hasta el punto B, y no se olviden, siempre es la carga multiplicada por la diferencia potencial en la posición final B menos la inicial, que es la posición A, ¿no? Así es la resta, ¿ya? La carga se reemplaza al final con su signo algebraico, ¿no? Aquí en este caso negativo. Pero el trabajo sale con signo positivo porque la diferencia potencial es negativa, ¿no? No sé si habrá otro, vamos a ver. Este problema es típico también, ¿ah? A tener en cuenta, ¿ya? No sé si hay otro. Sí, hay otro de potencial nada más, ¿eh? Aunque este debió haber sido el número 3, ¿no? Y el 4 debió haber sido el anterior, ¿no? Tres partículas, ahí le dan las cargas, están en el micro, ¿ah? Ustedes lo multiplican por 10 a la menos 6 y ya está, el Coulomb. Más 2, más 3, menos 6 micro, ¿no? Coulomb. Están situadas sobre una semicircunferencia de radio 30 centímetros. Ahí están las cargas. Son diferentes las que pueden ser esferas pequeñas, ¿no? Determine el potencial en O. Bueno, que es una suma. Las distancias son las mismas. Una simple suma. K por Q1 entre la distancia R. K por Q1 entre la distancia R. K por Q1 entre la distancia R. K sobre R podemos factorizarlo, ¿no? Miren. Y entre paréntesis queda la suma de las cargas. Pero no olvidar, aquí son valores algebraicos, ¿ya? Son valores algebraicos. Acá está el reemplazo directo, ¿ya? K, ¿cuánto es K? K es 9 por 10 a la 9, ¿no? R, ¿cuánto es? Arriba está 30 centímetros, tiene que estar en metros, ¿ah? Por eso se multiplica por 10 a la menos 2 acá. Q1, ¿cuánto es? 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Q2, 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Q3 es negativa, ¿no? Menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y ya está. Aquí abajo, como pueden ver, una suma sencilla, ¿no? Bien sencilla la operación. Acá, como pueden ver, 3. Acá abajo queda 10 a la menos 1, ¿no? Este 10 a la menos 1 que queda acá, sube como 10 a la 1, 10 a la 10.
Ahora, lo que está acá, 2 más 3, 5. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 por 10 a la menos 6 queda acá, ¿no? Y en el otro factor, ¿cuánto nos quedó? 3 por 10 a la 10, ¿no? 3 por 10 a la 10. Eso va a salir, o lo podemos escribir como menos 30 por 10 a la 3, ¿no? Que es lo mismo que escribir menos 30 kilovoltios, porque 1000 voltios, esto que está acá equivale a 1 kilovoltio. La operación es simple, ¿no? Sencilla la operación, no es complicado. Bien, este es todo el problema 4, ¿eh? Ahora sí, debemos seguir avanzando con la teoría. Nos habíamos quedado, o ahora continuemos con la relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico, ¿ya? Miren, supongamos que se traslada una partícula con carga positiva desde A hasta B, sin aceleración. Si es que sin aceleración, la fuerza F externa debe equilibrarse con la fuerza eléctrica, porque miren, la partícula está en un campo eléctrico E, ¿no? Va a experimentar una fuerza eléctrica hacia arriba, inclinada a un ángulo θ, ¿no? Pero como debe trasladarse sin aceleración, debo aplicar una fuerza externa F de tal manera que estas fuerzas se equilibren. Estas fuerzas se equilibren. Entonces, aplicando la definición de trabajo acá, trabajo de la fuerza eléctrica es F coseno de θ por desplazamiento, ¿no? O sea, fuerza paralela al desplazamiento por desplazamiento. Y además, recordando de que la fuerza eléctrica es, como pueden ver aquí, carga, campo eléctrico y por coseno de θ, porque tiene que ser paralela al desplazamiento. Pero además, recordando que ahorita hemos visto que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos Q sub 0 por voltaje, entonces lo igualamos, pues. Lo igualamos, al igualar sale esto, pues, ¿no? Si igualamos esto, se va a cancelar Q sub 0 y va a quedar la relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Teta, ya saben, es el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento, ¿no? Entonces, esta relación que ven acá es una consecuencia de igualar el trabajo, la fórmula del trabajo mecánico con la fórmula del trabajo eléctrico, ¿no? O sea, carga por diferencia potencial, ¿no? Ese es entonces. Ahora, teta no observen es el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. ¿Qué pasa si ese ángulo vale 0? Coseno de 0 es 1, ¿no? Y le va a quedar, si despejamos el campo eléctrico, le va a quedar menos la diferencia en potencial entre la distancia, ¿ven? Ahora, pero ¿qué pasa si el ángulo es pi, 180? Da coseno de pi menos 1, menos por menos más. Entonces, al despejar el campo eléctrico, le va a quedar diferencia potencial entre distancia. En cualquiera de los dos casos hay una unidad alternativa, miren, para el campo eléctrico. Ahora es voltio por metro, puede escribirse como voltio por metro. No solo Newton por Coulomb, sino voltio por metro, ¿no?
Ya, entonces ya saben de dónde sale esta relación, ¿ah? Esta relación es equivalente. La relación entre la diferencia de potencial eléctrico y el campo eléctrico equivale al trabajo mecánico de la fuerza eléctrica y el trabajo eléctrico para desplazar una carga en un campo eléctrico, ¿no? Para terminar esta parte potencial eléctrico, de una vez vamos a otro concepto importante. Miren, se llama superficies equipotenciales. ¿Qué significa? Es el lugar geométrico de puntos donde se mide el mismo potencial eléctrico. Si con un multímetro o multitester, por ejemplo, se mide una región del espacio, el mismo potencial eléctrico, ese lugar se llama imaginariamente una superficie equipotencial. Ahora, las superficies equipotenciales adoptan siempre la forma del cuerpo electrizado. Ya la superficie de un conductor ya es una superficie equipotencial. Acuérdense hace un rato, ¿no? En la esfera, ¿se acuerdan? Cada punto de la esfera tiene el mismo potencial eléctrico en la superficie, ¿no? Ya es una superficie equipotencial. Sin embargo, cuando se mide el potencial eléctrico en el entorno de un cuerpo, también se encuentran lugares donde existe el mismo potencial eléctrico. Y ese lugar, ¿qué forma geométrica tiene? La misma forma geométrica del cuerpo electrizado. Por ejemplo, si es una placa, por ejemplo, plana, ¿no? Metálica, vamos a suponer que tenga una carga positiva. Las superficies, cuando se mide el potencial eléctrico a la misma distancia, miren, por ejemplo, miren el primer plano acá. En cualquiera de estos puntos que están acá, se va a medir el mismo potencial eléctrico V1. Y decimos que es una superficie equipotencial. ¿Qué forma tiene? La misma forma. La misma forma tiene de un plano. Igual, si a una distancia mayor ahora se mide el potencial eléctrico, también se va a medir el mismo potencial eléctrico. Otro valor, pero el mismo en cada punto. ¿Qué forma tiene esa superficie? También plano. Y así sucesivamente, ¿eh? A eso se le llama superficie equipotencial. Ahora, el cuerpo puede ser redondo también, como una esfera, por ejemplo. Una pequeña esfera, por ejemplo, acá en el centro, tiene una carga positiva. Las flechas indican las líneas de fuerza de campo eléctrico. Si se mide el potencial eléctrico a una misma distancia de esa esfera con carga positiva, se va a medir el mismo valor, ¿no? En cualquiera de estos puntos. El mismo valor. Igual acá, ¿no? Si se mide a otra distancia, el potencial eléctrico también se va a medir el mismo valor. Entonces, nuevamente las superficies equipotenciales son de la forma de una superficie esférica, ¿eh? Adoptan la forma del cuerpo electrizado. Esas observaciones las tenemos acá, ¿no? La superficie, dice, de un conductor cargado también es una superficie equipotencial, pero con el mayor potencial eléctrico. Los potenciales de las subsiguientes superficies, como hemos visto ahorita, disminuyen con la distancia, ¿no? Por ejemplo, en la figura anterior, como hemos visto, van disminuyendo con la distancia. Ahora,
En las figuras anteriores, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares siempre a la superficie equipotencial, ¿ya? Eso van a tenerlo en cuenta también, ¿ya? Siempre las líneas de fuerza, esas flechas que vieron en la figura anterior, ¿ven las flechas ahí? En ambas figuras, ya, esas flechas son las líneas de fuerza de campo eléctrico, son perpendiculares a las superficies equipotenciales, ya sean planas o esféricas, ¿ya? Ya eso significa esta observación 2. Y la 3 significa que el trabajo realizado en cuasi equilibrio, o sea, sin aceleración, ¿ya? En cuasi equilibrio significa sin aceleración, ¿no? O sea, lentamente, ¿no? Voy a escribirlo acá mejor lentamente, ¿no? Como sin aceleración. Trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es cero. ¿La razón cuál es? Que cuando uno realiza trabajo sobre una misma superficie equipotencial, la diferencia de potencial es cero, pues. Esa es la razón. Esa es la razón. Porque el potencial en una misma superficie es el mismo, ¿no? Antes de pasar al último tema, veamos ejercicios nuevamente. La figura muestra líneas de fuerza de campo eléctrico uniforme. ¿Ah? Uniforme significa que su magnitud es constante y su dirección también, ¿ya? Y líneas equipotenciales entre dos placas metálicas. Cargadas. Determine el trabajo que debe realizar una fuerza externa para trasladar una partícula con carga de más un milicoulomb, ¿no? Milicoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Desde el punto A hasta el punto B. Bueno, esta es la figura, ¿no? Hay dos placas, una positiva y otra negativa. El campo eléctrico son las flechas, van de la carga positiva y están dirigidos de la positiva a la negativa. Las líneas discontinuas de rojo representan líneas o superficies equipotenciales. Se pueden imaginar como planos, ¿ya? Como planos. En cada punto de ellas, el potencial es el mismo. Por ejemplo, en esta que está acá, en todos los puntos es 60, 60, 60, 60. Acá también hay una de 20, ¿ven? En todos los puntos de esta línea equipotencial, el potencial vale 20. O sea, en el punto B vale 20 el potencial. Y ahí le están pidiendo que determinen el trabajo realizado para trasladar una carga desde A hasta B, por cualquier trayectoria, lentamente, ¿no? O sea, sin aceleración. Debe decir lentamente, ¿no? Lentamente, sin aceleración. Observen que le dan también las distancias entre dos superficies equipotenciales consecutivas, es B, ¿ve? Acá hay B más B más B, 3B sería esto, ¿no? Y aquí simplemente se usa el hecho que vimos hace un momento, ¿se acuerdan? La magnitud, ojo, estoy escribiendo magnitud, ya no es necesario poner las rayitas a los costados, valor absoluto esto ya, para no estar poniendo las rayitas a los costados. Diferencia de potencial, ¿se acuerdan hace un rato? Entre distancias, ¿se acuerdan? Ya, esto vamos a aplicar. La magnitud del campo eléctrico es uniforme, es constante, ¿de acuerdo? ¿Por qué es uniforme? Pues esto es constante. Esto es constante, ¿ah? ¿No es que es uniforme?
campo eléctrico, es constante. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? A ver, estoy dividiendo diferencia de potencial entre distancias. ¿En distancia entre qué? Entre dos superficies equipotenciales, dos cualesquiera. Por ejemplo, entre ¿cuál es la diferencia potencial entre la superficie línea equipotencial de 60 y esta línea equipotencial que contiene el punto A? ¿Cuál es? El potencial mayor en esta que es 60 menos el potencial menor que es en esta de 10, ¿no? ¿Ven? Y lo divido entre la distancia entre esas dos líneas, que es 3b. Ya, esa razón debe ser la misma que si yo escribo la diferencia potencial en A menos en 20, menos la energía potencial en esta otra línea, que es 20 voltios, ¿no? Y eso lo divido entre B, que es la distancia, entonces esa razón también debe dar el mismo valor del campo eléctrico, ¿ya? El mismo valor. De ahí despejo el potencial en A. Estoy despejando todavía, miren. 60 menos B sub A. Bueno, acá se cancela esto, ¿no? Queda 3 por B sub A menos 20. Queda 60 menos B sub A igual a 3B menos 60. Y de acá nos va a salir 4B sub A igual a 120, ¿no? 4B sub A igual a 120. B sub A será 30, pues, ¿no? Porque 120 entre 4, 30 voltios. Ya conocemos el potencial en el punto A. Es decir, no solo en el punto A, sino en cualquier punto de esta línea. Es el mismo. ¿Cuánto vale? 30. Así como también en cualquier punto de esta línea vale 60. En cualquier punto de esta línea vale 20. Ya, de esa misma manera, ¿ya? Listo, ya conocemos los potenciales en A y en B. Ya podemos determinar el trabajo por la fórmula que ya conocemos. ¿Se acuerdan? Trabajo de la fuerza externa, carga, potencial final en B menos inicial en A. Reemplazamos los valores, 1 mili esa, 1 por 10 a la menos 3. El potencial en B lo conocemos, ¿ven? En cada punto de esta línea de donde dice 20 voltios, el potencial es el mismo, ¿ya? Así que en B vale 20, ¿ven? En A vale 30, lo acabamos de determinar. Y ya está. 20 menos 30 menos 10 por 10 a la menos 3. Menos 0,0. Esto queda 10 a la menos 2, pues, ¿no? Que es menos 0,01 joule, ¿no? Y esa es la respuesta. Y entonces aquí se ha visto el concepto de superficie equipotencial y se ha aplicado las fórmulas. Primero la relación campo eléctrico, diferencia potencial, ¿no? Campo eléctrico, magnitud, diferencia potencial entre distancias, ¿de acuerdo? Ya. Y después, lo último, es la fórmula del trabajo en un campo eléctrico. Carga por diferencia potencial. Final menos inicial. Ya está. Ahora sí, ya podemos pasar al último tema. Ya podemos pasar al último tema, que es el de condensadores. Teoría, entonces. También se le llama capacitor, ¿ya? Es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signos contrarios, ¿no? Entre los cuales existe una diferencia de potencia. ¿Por qué existe una diferencia de potencial? Por esta razón, miren. Tenemos dos conductores, por ejemplo, dos conductores metálicos planos. Se le conecta a una pila, a una batería. Esa batería va a realizar trabajo podemos imaginar que esa batería realiza trabajo para extraer electrones del conductor, por ejemplo, de arriba, y llevarlos al conductor de abajo. Así que un conductor pierde electrones, queda con carga positiva, y el otro gana electrones, queda con carga negativa. Entonces, cuando ocurre eso, se dice que existe una diferencia de potencial
entre los extremos de este objeto que se llama condensador, quedando la carga de cada uno de ellos de la misma magnitud, pero el signo opuesto, ¿no? Por eso se caracteriza un condensador. Ahora, la carga eléctrica que adquieren los conductores es directamente proporcional a la diferencia de potencia, proporcionada por la fuente, por la pila, la batería, ¿no? Donde C se llama esta constante de proporcionalidad, se llama capacidad o capacitancia, ¿ya? Capacidad o capacitancia. Lo que ven acá son observaciones sobre esto que estoy hablando, ¿no? La capacidad depende, en realidad, vamos a ver eso ahorita, ¿ya? Aparentemente la capacidad pareciera que dependiera de la carga ni el voltaje. Pues bien, no depende de la carga ni el voltaje, va a depender de las propiedades del condensador. Aún se ponga la definición de capacidad como carga entre voltaje, aparentemente acá pareciera que la carga depende de la carga. No, la capacidad es una propiedad exclusiva del condensador, o sea, de las propiedades del condensador, qué forma geométrica tiene, con qué material está construido, de eso depende, ¿no? La unidad de capacidad es Coulomb entre voltio faradio, ¿no? Se denota con la letra F el faradio. Pero el faradio es una unidad grande en electrostática, es una unidad grande. Los condensadores, cuando se cargan en electrostática, los condensadores tienen unidades muy inferiores al faradio, ¿no? Por ejemplo, la milésima parte, la millonésima, o 10 a la menos 9, ¿no? 10 a la menos 12, ¿no? Son unidades inferiores, ¿no? Ahora, aquí ya se le explica por qué la capacidad no depende de la carga ni del voltaje, ¿no? Depende de las propiedades del condensador. En este caso, ¿qué propiedades? Por ejemplo, si es plano de placas paralelas, va a depender del área de las placas, directamente proporcional, e inversamente proporcional a la distancia entre placas. Pero también si es que hay vacío o aire entre las placas, la capacidad va a depender de un número llamado permitividad eléctrica del vacío. Tiene ese valor, ¿ya? Por ejemplo, si acá hay vacío, va a depender de este número llamado permitividad eléctrica, ¿ya? Observaciones acá. De aquí en adelante los condensadores se representan por dos líneas paralelas de igual tamaño, ¿ya? Una batería, una línea gruesa, corta y otra larga. La corta significa polo negativo, terminal negativo, o sea, menor potencial, y la larga mayor potencial, potencial positivo o polo positivo. Un interruptor también en los problemas a veces se le representa, así puede estar abierto o puede estar cerrado, ¿no? Esas notaciones van a tener en cuenta. Vamos a los ejercicios. Veamos si tenemos uno de esto que estamos hablando todavía. Creo que hay que seguir avanzando, ¿ah? Hay que seguir avanzando con la teoría. Ahora veamos las conexiones de condensadores, ¿no? Hay que terminar de una vez la teoría. Miren, los condensadores se pueden conectar de dos formas opuestas. Una se llama conexión en serie. ¿Qué significa en serie? Que las placas de los condensadores se conecten una a continuación de otra por un solo alambre, como están viendo acá, ¿no? O sea, una placa positiva se conecta con una negativa. Eso están en serie, ¿eh? No hay ningún otro alambre acá. Y así sucesivamente. Pueden ser dos o más. Pueden ser dos o más. Puede ser tres, cuatro, cinco. Ya, en esta conexión tiene las siguientes propiedades. Miren, la ley de conservación de la carga, si el sistema está aislado, por supuesto, dice de que la carga se conserva. Para que se conserve la carga, entonces tiene que ser la misma la carga que adquiere cada condensador, ¿no? La ley de conservación de la energía también nos dice de que el voltaje entregado al sistema debe de dividirse en voltajes parciales, ¿ven? En cada uno de ellos. Así que el voltaje no se crea, no se destruye, solo se divide.
en voltajes en estos segmentos que ven acá, ¿no? Esa es otra propiedad. Y otra propiedad de esta conexión es que dos o más condensadores en serie se puede reducir a uno solo, llamado condensador efectivo o equivalente, cuya capacidad equivalente se determina a partir de la suma de estos inversos, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 3, 4, se saca como un denominador y se despeja después la capacidad equivalente, ¿no? Una conexión en paralelo es todo lo contrario, ¿ah? ¿Por qué? Porque en este caso los conductores, o sea, las placas de los condensadores con el mismo signo se conectan entre sí, ¿sí? Tanto las positivas como las negativas. Por ejemplo, las placas de rojo acá, positivas, están conectadas al mismo terminal positivo y la negativa al mismo terminal negativo. Así que cuando la batería o la fuente de voltaje le proporciona voltaje, va a ser el mismo, pues. El voltaje no se crea, no se destruye, en este caso va a ser el mismo. Esa es la primera propiedad, ¿no? La segunda es que la ley de conservación de la carga requiere que la carga que adquiere cada condensador, o sea, la carga total suministrada por la fuente de voltaje, se divide. No se crea, no se destruye, se divide en cargas parciales en cada condensador. Así que la carga total será la suma de las cargas parciales. Ahora, esta conexión se puede reducir a una sola, pueden ser dos o más, vuelvo a repetir, con una simple suma, ¿no? Una suma directa. Es una suma directa. Entonces ya saben, la conexión en paralelo es todo lo contrario a la en serie. Ahora sí veamos problemas que todavía faltan. Todavía. Vamos a terminar la teoría de una vez. Lo último ya. Energía almacenada en un condensador. Un condensador, aparte de almacenar carga eléctrica, también almacena energía, ¿no? Así que si yo grafico la carga en función del voltaje que se escribió hace un rato, debe dar una línea recta inclinada, ¿no? Si calculo el área de esa línea recta inclinada, esa área va a representar el trabajo recibido por el condensador para almacenar, o sea, el trabajo recibido por el condensador. Pero ese trabajo recibido por el condensador va a ser igual a la energía potencial que almacena el condensador. Energía potencial eléctrica que almacena el condensador. Así que el área de ese triángulo rectángulo es un medio de carga por voltaje, ¿no? Pero acuérdense que la carga es capacidad por voltaje, así que también se pueden escribir estas expresiones. Un medio de la capacidad por voltaje al cuadrado. Ahora, también acá arriba, yo puedo reemplazar el voltaje igual a carga entre capacidad, ¿no? Si aquí pongo carga dividido entre capacidad, ¿qué obtenemos? Esta otra fórmula equivalente, ¿no? Carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Todas esas fórmulas son equivalentes, ¿ya? Todas esas fórmulas son equivalentes. Veamos ahora sí los ejercicios. Ahí nos habíamos quedado. Antes que nos gane el tiempo, ¿no? Y acá sí nos ha ganado. Acá simplemente le dan un condensador plano cuya área aísla el área, separación de placas. Les piden contestar proposiciones nada más y le dan la separación de placas. Todo es directo, ¿ah? Para la primera pregunta, proposición, la capacidad dice 8 pico, ¿no? Ahí está. Reemplazan valores 8,8, 10 a la menos 12 y llegan a 8. Verdadero, verdadero, ¿no? Verdadero. La segunda, la energía eléctrica que almacena 9 pico joule. A ver, un medio de la capacidad, ahí está la capacidad, ¿ve? 8 por 10 a la menos 12. El voltaje 1,5, 9, correcto, verdadero. La tercera, la carga eléctrica que almacena es 12 pico coulomb. A ver, carga eléctrica es capacidad por voltaje. Ahí está la capacidad, ¿ve? Por voltaje y sale 12, ¿ve? Verdadero, ¿ve? Todo es reemplazo directo acá. Reemplazo directo. El siguiente sí, ¿no?
rápidamente. A ver, la figura muestra un sistema de condensadores de igual capacidad 5 microfaradios, la energía almacenada 5 milijoule. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto A? Nada más en el punto A. En el punto B es cero, dice, ¿no? Es tierra, ¿no? Ya, de acá, observen, miren, ahí está indicado arriba, en la parte de arriba hay dos pares en serie, en la parte de abajo hay dos pares de condensadores en serie. Están en serie, esos dos pares de arriba y dos pares de abajo. Cualquiera que sea el par, siempre nos va a dar una capacidad equivalente de cada par, que es la mitad de C, ¿no? Cada uno de esos pares que ven ahí, en la figura acá, en esta figura que está acá a la derecha, cada par que está indicado ahí tiene esa capacidad equivalente, C medios. Entonces el sistema se reduce a este, miren. C medio, ahí está, ¿ven? C medio, C medio. Ahora, ¿cómo quedan el C medio de arriba y el C medio de abajo, miren, en paralelo? Y los dos y los tres que están en el centro también quedan en paralelo, ¿no? Así que los dos que están arriba y el de abajo, los extremos, su equivalente es C, ¿no? Se suman. Y los tres que están en el centro también están en paralelo, se suman, 2C, ¿ven? Y de ahí, ¿qué se obtiene? Se obtiene esto, ¿no? Y ya se ha reducido a esos cuatro. Ahora esos tres que están abajo están en serie, ¿no? Se suman los inversos, se invierte el resultado y ya está. 2C sobre 5. Finalmente quedan dos en paralelo, se suman esos dos y queda 7C sobre 5, ¿no? Pero C vale 5, ¿no? Así que el equivalente es 7, pues, ¿no? 7. Entonces, puesto que B está tierra, el potencial en B es dato, esto es dato, ¿eh? B vale 0, y la energía vale 5,6 milijoule, aplicamos la fórmula, un medio de la capacidad equivalente por la voltaje al cuadrado. La diferencia potencial solamente es el potencial en A, porque en B es 0, se despeja el potencial en A al cuadrado, lo reemplazamos los valores 2 por la energía 5,6 por I a la menos 3, 7 por I a la menos 6, y nos sale pues B sub A al cuadrado, sacamos raíz cuadrada, sale 40 exacto. 40 exacto. Esa es la respuesta. Y lo último, el 8 es inmediato, ¿eh? Con respecto a la propiedad de los condensadores, primera proposición, la capacidad de un condensador depende de la carga ni del voltaje. Ya les he dicho que no depende ni de la carga ni del voltaje, depende del área y la distancia entre las placas, ¿no? Falso. Dos condensadores de igual capacidad conectados en series o conectados en paralelo almacenan igual carga, dice. Siempre que ambas conexiones tengan el mismo voltaje. ¿Qué significa eso? Las capacidades en serie en paralelo de dos condensadores es esta, siempre que tengan la misma capacidad, ¿ven? Cada uno de ellos. En un caso en serie es C medios, en el otro caso es 2C. Así que cuando escribo las cargas son diferentes, miren. La carga de la conexión en serie es diferente que la carga de la conexión en paralelo. Falso, ¿no? Bueno, y dice que la capacidad es una cantidad escalar, vectorial, perdón. No, es una cantidad escalar. Todo es falso acá. No hay clave, ¿eh? Pero la clave es todo falso, ¿no? Falso, falso, falso. Esa es la clave verdadera. Ya. Esta pregunta solo es de concepto nada más, ¿no? Esta pregunta aquí solo es de concepto. Bien, entonces nos pasamos de la hora ya, nos despedimos. Será hasta la próxima.